Hola chicos, chicas. Eh, Llegamos a la última teórica del curso de Ecología y Desarrollo 2020 virtual a distancia. Para mí es una emoción importante haber llegado a este momento eh, de agradecerles a ustedes la paciencia, la ayuda, la colaboración que han tenido eh, y, y, que creo que fue para nosotros las docentes algo muy importante haber tenido esa colaboración. Hemos tratado de ir ajustando en este camino nuevo que fue para nosotras, eh, armar un curso y tratar de dar lo mejor que podíamos en las circunstancias en las que estuvimos y en las que estamos. Quiero aprovechar también para hacer público mi enorme agradecimiento para Silvia, para Verónica, que realmente sin ellas hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, haber llevado adelante este curso. Me sentí completamente parte de un equipo en la que las tres tirábamos para adelante. Y quedamos satisfechas, estamos satisfechas y en lo personal yo estoy no solamente satisfecha, sino muy agradecida para con las chicas. Así que bueno, vamos a entrar en esta última teórica, que además es una teórica de cierre, cuya temática es fundamental y que creemos que es como el corolario del curso. A lo largo de todo estos conceptos que fuimos incorporando, de estas miradas que fuimos adquiriendo y teniendo, ha aparecido y ha sido casi la conclusión en muchas oportunidades de la significancia que tiene la pobreza como causa de tanta cuestión compleja que tiene nuestro planeta y que ha emergido de una forma dramática en esta pandemia que estamos todos sufriendo, una pandemia sin precedentes casi en la historia contemporánea, y que es realmente producto de innumerables situaciones cuya fuerza motriz y cuya nave insignia, triste nave insignia, es la pobreza. Vamos a hablar entonces de pobreza, inequidad y recursos naturales. Y acá lo simbolizo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es justamente el primero, el 1, el fin de la pobreza. ¿Dónde está el PBI per cápita que me corresponde? Eduardo Galeano, en su libro de los abrazos, Galeano, ese autor uruguayo tan sensible, tan necesario, tan inolvidable. En su libro de los abrazos, que si no lo leyeron se los recomiendo, es el mismo autor de Las Venas Abiertas de América Latina, él se pregunta, ¿dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? ¿A todos nos toca la misma porción de la torta? ¿Cómo se reparte la torta? Nosotros podemos pensar que la torta, esa torta, es algo que en este artículo que figura del gato y la caja, que se los voy a adjuntar para que lo lean, que está tan claramente expresado, termina haciendo la comparación entre el PBI, el Producto Bruto Interno, y la torta. Ellos dicen lo siguiente, el PBI, Producto Bruto Interno, se calcula sumando el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región
durante un determinado periodo de tiempo. Eso ya lo sabemos nosotros. Es decir, se hace una lista de lo que se produjo en el país, no importa de qué nacionalidad sea quien lo produce, no importa, para consumidor final, es decir, no como medio para producir otra cosa, a consumidor final. Se revisa cuánto vale cada cosa de la lista en el mercado, es decir, por cuánto podrías venderlo, se suma todo y lista la torta. Esa es la torta. Hay quienes dicen que cuanto mayor es el PBI, mejor se está. Cuanto más kilos de torta, más torta comemos. ¿Es así? ¿Es así? ¿Cómo se reparte, por ejemplo, los ingresos? Esto es en Argentina del año 2016. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que hace estadísticas todo el tiempo, obviamente, de millones de cosas, para el año 2016 muestra la distribución de ingresos en Argentina en el segundo trimestre del 2016. Segundo trimestre del 2016 fue así. Entonces está dividido en deciles. La población se la divide digamos, en 10 partes. Cada parte representa una escala de ingreso en pesos. El decil 1 es la gente que gana de 0 a 1.473 pesos, así hasta llegar al decil mayor, en donde las personas ingresan, sus ingresos van de 11.425 pesos a 239.333 pesos. Sumado toda la gente y lo que gana, separado por los deciles, se hace la suma, y estos serían los ingresos en el segundo trimestre del año 2016. ¿Sí? Y se ve, haciendo los porcentajes en cuanto al número de personas que, digamos, que pertenecen a esos deciles, se ve que el porcentaje de ingreso va de 1,7 en el decil 1 a 31,3 en el decil 10, con diferencias. Esto acá lo vemos representado en este gráfico, en donde vemos que los que menos ganan, o sea, en el decil 1, tenemos este porcentaje que es 1,7, hasta el decil 10, que es el 31,3%. Ahora bien, de esta manera es como se calcula y se puede conocer a partir de un índice que se llama índice o coeficiente de Gini, cómo se distribuye el ingreso. Es decir, cómo esa torta se reparte. Y nosotros tenemos acá el porcentaje de población, que serían como los deciles de antes, o más o menos, es decir, o cuánta cantidad de gente en porcentaje se encuentra en los distintos deciles, y el ingreso de 0 a 100%. La línea de perfecta igualdad, es decir, que el ingreso es exactamente igual para todo el mundo, es la que figura en verde, y esta línea lo que te está diciendo que el 20% de la población recibe el 20% del ingreso, el 40% de la población recibe el 40% del ingreso. Y así. Ahora, si le imponemos el anterior gráfico que vimos en el último, digamos, semestre del 2016, queda lo que se llama, acá si imponemos en esto, queda lo que se llama la curva de Lorenz, en donde en realidad te muestra que a lo mejor un 20% de gente obtuvo un 5%, el 40% obtuvo un 10%. Entonces se construye esta curva en función de lo que vimos antes, digamos, de esa tabla, y se calcula el índice de Gini como la proporción entre el área que queda entre la curva de Lorenz y la línea de perfecta igualdad, es el área A, y la suma de las dos áreas, la A y la B. ¿Sí? Es decir, que cuanto
mayor sea B, ¿sí? El índice, cuanto mayor sea B, ¿sí? El índice tiene, es decir, cuanto se parezca más a 1, cuando A que llegue a 1, entonces estamos en valores que van de 0 a 1. Cuando A sea toda esta región, entonces estamos en este sector que sería el azul, que estamos hablando de una completa desigualdad. En cambio, cuando digamos A desaparezca directamente, entonces estamos en lo que es un índice llegando a 0. Este índice va de 0 a 1, que es, cuanto más bajo es el índice de Gini, más equitativo es el reparto de todo el ingreso. Este índice es muy útil para comparar qué es lo que pasa temporalmente en un mismo sitio, o comparar entre regiones, entre países, pero no es completo, porque no mide el bienestar de la sociedad, tampoco mide cómo está concentrado ese ingreso. No se sabe bien, o sea, no mide, ni indica la diferencia en mejores condiciones de vida en un país u otro, porque pueden haber dos países que tienen índices de Gini semejantes, pero tienen condiciones de vida distintas. Es cómo se reparte el ingreso, pero es un indicador. Fíjense qué pasó en Argentina con el índice Gini. Entre el año 2003, estábamos saliendo de la crisis del 2001, una crisis tremenda que vivió el país, y el 2016. Fíjense que en el 2003 teníamos un índice realmente el más alto en esta progresión. Fue bajando. Viene un aumento en el 2008, que hubo una crisis de petróleo, hubo un problema mundial y que generó problemas en las economías de todo el mundo, incluidas la de Argentina. Sigue bajando, ¿sí? Hasta que, bueno, habíamos llegado al índice Gini más bajo, y acá vemos cómo en poco tiempo, con el advenimiento de la presidencia de Mauricio Macri, cómo vuelve a subir. Acá vemos dentro del 2016, 2017 y 2018, cómo también, ¿sí?, fue oscilando en valores siempre altos. Entonces acá vemos digamos, las crónicas de esa época, en donde figura que se disparó la desigualdad de ingresos en el primer trimestre, y habla del índice Gini. Esto es en Argentina. Y acá lo que estamos viendo es una comparación en países, esto es del 2010. Ustedes pueden entrar a estas páginas para analizar los valores más actuales, pero más que nada como para ir viendo que, por ejemplo, en el año 2010 Brasil era el más inequitativo, en tanto que Japón estaba dentro de los más equitativos. Y Argentina estaba también dentro de los inequitativos. En realidad es América Latina, y acá esto es importante a escala regional, ver cómo el continente, o sea, América Latina y el Caribe, está dentro de los continentes en comparación con África subsahariana, Asia Oriental y el Pacífico, África del Norte y Oriente Medio, Asia Meridional, Europa Oriental y Asia Central, y los países de la Organización Comercial de Desarrollo Económico, de la OCDE, o Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, que son 20 países, vemos cómo Latinoamérica es el continente más inequitativo. Acá está marcado por el índice Gini, que es una excelente herramienta para estos fines comparativos también, de cómo se distribuye el ingreso. Fíjense también, acá hice un análisis yo sobre Argentina y Alemania, ¿no? Desde el año 67 al 2012. Y fíjense qué raro, ¿no? O qué pasó, ¿no? Acá. Porque al principio, estamos hablando de la década del 60, 70,
Estábamos bastante parecidos, ¿no? Dentro de, digamos, de los valores del Gini. Ahora, fíjense que luego Argentina, que es el Colorado, pega una subida, ¿a partir de cuándo? A partir de la dictadura cívico-militar del año 76, en donde cambia la historia argentina. Fue a través del terror, fue a través de la desaparición de las personas, fue a través de la persecución política que se instaló un régimen económico con Martínez de Oz a la cabeza y otros nombres que implantaron un modelo económico de completo saqueo que se tradujo en enormes pérdidas de trabajo, pérdidas de la industria nacional, pérdidas de capacidad de producción y asentamiento de una política extractivista con políticas exclusivamente dirigidas a la actividad extractivista agropecuaria. Y cómo, a partir de ahí, fíjense cómo se nota la diferencia en políticas. Y esto se visualizó claramente en el índice Gini. Vamos a analizar qué pasa, ¿no? Entre la comparación de países en cuanto a el producto per cápita, el PBI, el Producto Bruto Interno per cápita, y la esperanza de vida en años. Vamos acá a ver que va el Producto Bruto, esto va de 0 a $40.000, esto es de estos autores Wilkinson y Pickett, de Spirit Level del año 2009, en donde podemos ver entonces en todo este sector, todo este grupo de países que son países ricos. Y acá tenemos una enorme cantidad de países pobres, países ricos, que hay una tendencia a que tengan mayores esperanzas de vida con países pobres. Países pobres en donde tenemos Zambia, Mozambique, con esperanzas de vida que en algunos casos no llegan a los 40 años. Y tenemos a los países más ricos con esperanzas de vida mayores entre 80, todo este sector en particular, y con distintos productos brutos per cápita, ¿no? Ahora fíjense que en algunos casos la diferencia de $1 per cápita en Producto Bruto puede generar un cambio en esperanza de vida de hasta 10 años. Estos son casos muy, muy claros en donde de repente un cambio en $1 ya te va a una esperanza de vida mucho mejor. ¿Sí? Es decir, un cambio en este sentido de $1 ya pegas el salto a tener una esperanza de vida mejor. Acá vemos países latinoamericanos, Chile, Cuba, Uruguay, Argentina se encuentra por aquí. Y vemos que empiezan a distribuirse, ¿no? En cuanto al PBI per cápita y la esperanza de vida. En algunos, vamos a ver claramente que entre los países ricos, que era ese sector que se encontraba dentro de los que mayor era el ingreso per cápita en dólares, se ve que la esperanza de vida no estaba directamente correlacionada con el PBI, porque tenemos dentro de la misma esperanza de vida o de pocas diferencias de 2 años, tenemos países en donde tienen diferencias de PBI muy grandes. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos, en este caso, con el mismo PBI per cápita, hay países que tienen distinto esperanza de vida. En este caso, Grecia e Israel, con igual PBI per cápita, tienen esperanzas de vida distintos. Sin embargo, Israel y Noruega tienen diferencia en el PBI per cápita, pero sin embargo tienen el mismo o una esperanza de vida muy semejante. O sea que no hay una correlación clara entre la esperanza de vida y el PBI per cápita. En esta figura vemos en un ranking desde el que más al que menos diferencia hay entre el que más gana y el que menos gana. Singapur es el país que el que más gana, casi gana 10 veces más que el que menos gana.
en tanto que Japón es el que tiene menor brecha entre el que más gana y el que menos gana. Fíjense dónde está Estados Unidos, fíjense dónde está Japón. Estamos hablando de casi 9 veces más en Estados Unidos, esto es del año 2006, entre 9 veces más el que más gana del que menos gana. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa inequidad? ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que alguna idea tienen ya sobre cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? En esta figura tenemos una inequidad que va de alta inequidad a baja inequidad en relación a un índice de salud y de problemas sociales, que ese índice incluye la esperanza de vida, puntaje de los niños en matemáticas y alfabetización, mortalidad infantil, homicidios, proporción de personas en prisión y embarazos adolescentes, confianza, obesidad, problemas de obesidad, la obesidad como reflejo de una malnutrición, enfermedades mentales y adicciones a drogas y alcohol, ascenso social. ¿Qué es el ascenso social? El ascenso social es la capacidad que tienen las sociedades de ir mejorando progresivamente, no solo desde lo económico, sino desde lo laboral, desde la educación, en cuestión de generaciones, ¿sí? Desde los más, qué sé yo, desde los padres, abuelos a hijos. El famoso lema que había acá en Argentina, mi hijo el doctor, que eran los inmigrantes pobres que lograban que sus hijos tuvieran una educación que les permitiera ascender desde el punto de vista profesional. Entonces acá se ve que a mayores inequidades, el índice es peor. Y acá vemos a Estados Unidos aquí y a Japón aquí. Ahora, cuando vemos por Producto Bruto per cápita, no por inequidad, sino por PBI directamente, ese índice, no hay correlación. Porque tenemos a Noruega acá, con un enorme PBI per cápita, que tiene un índice parecido a Países Bajos, que tiene menos. O el Reino Unido, con Portugal, ¿sí? En donde esto es distinto. Acá estamos hablando de que no hay una correlación entre cuánto gana per cápita y ese índice. El bienestar de los chicos, de los niños, medido en un índice de UNICEF, tampoco se relaciona con el ingreso per cápita. Fíjense, acá Estados Unidos y Noruega. A igual ingreso per cápita, este índice va en Noruega mucho mejor que en Estados Unidos. Lo mismo Grecia e Israel, España y Nueva Zelanda. No hay correlación. Sin embargo, cuando lo que comparamos es ese índice con la inequidad, y acá podemos poner como indicador de inequidad, podemos poner el Gini, por ejemplo, ¿sí? Vemos que una alta inequidad se correlaciona positivamente con índices menores de bienestar de los niños, como Estados Unidos, Finlandia, Japón. ¿Sí? La prevalencia de enfermedades mentales es mayor en países más desiguales. El uso de drogas es más común en países menos equitativos. Las drogas están analizadas, según Wilkinson y Pickett, como opiáceos, cocaína, cannabis, éxtasis y anfetaminas. La mortalidad infantil es mayor en sociedades más desiguales. La mortalidad infantil es mayor en sociedades más desiguales. Hay más obesidad, es decir, más símbolos de malnutrición en sociedades más inequitativas. En Estados Unidos, la última vez que estuve, me llamó poderosamente la atención ver la cantidad de personas obesas. Estamos hablando de malnutrición
Y estamos hablando de una de las sociedades más inequitativas del planeta. Lo estamos viendo actualmente cómo se notan esas inequidades en Estados Unidos. Cómo los sectores más pobres y los sectores más, más pobres principalmente son los que más están sufriendo los estragos que está haciendo el coronavirus. El embarazo en niñas y adolescentes es mayor en sociedades más desiguales. El embarazo en niñas y adolescentes tiene que ver con fallas en lo que es la educación sexual integral y que tiene que ver con temas relacionados con la educación. Hay más cantidad de gente en las cárceles y hay tendencia a penas más duras, incluida la pena de muerte, en sociedades más inequitativas. Estados Unidos sigue a la punta, sigue cabezando. Y la gente progresa menos en ese ascenso social que hablábamos, ¿no? En donde las distintas generaciones van obteniendo mejores posiciones desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de tener más bienestar que las generaciones anteriores. Y esto pasa en las sociedades más inequitativas, el ascenso es menor. Mismo pasa en los estados de Estados Unidos. Aquí abajo, cuando estamos hablando de la confianza quiere decir la confianza de las personas en las instituciones, la confianza en la justicia, la confianza en las agrupaciones, la credibilidad aumenta cuando la sociedad es más equitativa. Y aquí lo vemos también dentro de los estados de Estados Unidos, que también existen. Cada uno de estos puntos son estados de Estados Unidos y que se ve claramente que la inequidad hace que haya menos confianza. O sea, a mayor inequidad, menor confianza entre la gente. ¿Sí? Fíjense en este caso de la inequidad y el índice de salud y propiedades de problemas sociales, perdón. Vemos que en extremos de menor inequidad y que el índice es mejor, vemos dos sociedades como son la sueca y la japonesa, que desde el punto de vista cultural son muy distintas, sin embargo, han obtenido este tipo digamos, de relación muy parecida. ¿Cómo consiguen ser parecidos aún con tanta diferencia cultural? Bueno, depende de las políticas que se aplican para lograr la equidad. En un caso, en Suecia, el Estado es el que aplica impuestos y los distribuye para mejorar la salud, vivienda, educación. Hay mayor rol del Estado. En cambio, en Japón, la gente tiene ingresos más parecidos. Menor rol del Estado. Ahora, si hay algo que ha dejado en evidencia con esta pandemia, es el rol del Estado. El rol del Estado en la asistencia, en la salud, en el rol del Estado, en la necesidad, en el rol del Estado como mentor y ejecutor de políticas que asistan a todo el mundo de forma equitativa. Hay estudios en psicología social que demuestran que las mayores causas de estrés en las personas se relacionan con instancias de evaluación y comparación social. Imagínate vos a algún chico que vive en la Villa 1, 11, 14, que tiene que ir a una entrevista de trabajo y que le preguntan dónde vive. En la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que ¿por qué la Universidad de Buenos Aires, siendo una universidad pública, gratuita, libre, masiva, laica y cogobernada, ¿por qué tiene tan pocos estudiantes que provienen de barrios carenciados? Y una de las razones fue que, imagínense ustedes a chicos que están estudiando, ¿sí? Están con nosotros en el curso, en un curso presencial, y que vive en Villa Inflamable, o que vive en el Bajo Flores. Y tienen que hacer un trabajo en grupo.
y tienen que juntarse. Es muy probable, altamente probable, que el chico que vive en un barrio carenciado, le cueste muchísimo decir, chicos, vengan a casa. Entonces, esa comparación continua, ese continuo estrés que genera la comparación social, amenaza la autoestima. Y directamente se piensa que esos chicos dicen, para mí la universidad no es. Así como dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando dijo, y es obvio que los pobres no van nunca a la universidad. Las personas que están continuamente expuestas a la comparación desagradable y al rechazo, sin hablar del color de piel, generan biológicamente, fisiológicamente, generan muchísima hormona del estrés, cortisol, que trae problemas cardíacos, convulsiones, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas psiquiátricos, violencia. Y ahí es el rol del Estado fundamental. ¿Cuánto hace que hay que urbanizar los barrios vulnerables? ¿Cuánto hace que hay que mejorar las condiciones de vida? ¿Y cuánto hace que hay que hacer que la sociedad sea más equitativa? La inequidad es la trampa de la pobreza. Aquí hay un video que yo les pido, yo se los voy a adjuntar para que lo vean, que está llevado adelante por Bernardo Klicksberg, que es un economista de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, es rabino él también, y que tiene un instituto, tiene una agrupación que vienen trabajando desde el punto de vista de una mirada económica, con reales base de ciencias económicas, pero igualitarias y con conciencia social. Y en un video muy claro y muy bien presentado, de mucha posibilidad de que entienda todo el mundo, habla de que son las trampas de la desigualdad. Y que fue en el canal Encuentro del 2015, y yo se los voy a pasar para que lo vean. Y acá está qué pasa con la pobreza en América Latina. Y acá está el famoso diagrama de lo que le va mejor, como en América Latina es tan inequitativa la distribución, hay un sector muy pequeño que tiene muchísimo dinero y que es el planteo de que, si a esa gente le va mal en políticas neoliberales, si a esa gente le va bien, todo lo que le va bien cae, y a los que están abajo, que siguen estando abajo y que van a seguir estando abajo, les cae lo que les sobra. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a partir de determinados conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia? Indigencia es cuando una persona está en indigencia, cuando está por debajo de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria incluye las necesidades esenciales alimentarias, o sea, no tiene para comer. Eso es indigencia. La tasa de la pobreza es que está por debajo de la que se llama canasta básica total, que incluye no solo para comer, sino que también para vestir, para transporte, para educación, para salud, etc. Ahí está la diferencia entre pobres e indigentes. Y vemos distintos, distintas estadísticas. Acá vemos en el año 19, el 22 de enero del 19, sale en el Cronista Comercial que pasó en la capital federal, que de diciembre del 2017, en un año, de diciembre del 17 a diciembre del 18, la pobreza en azul y la indigencia en rojo habían aumentado en un importante porcentaje, en número de personas. ¿Sí? Y la desigualdad, en este sentido, trae desigualdades en muchísimos otros, como vimos antes, ¿no? En la educación, en este caso. La pobreza, más pobreza, menos educación.
Y por supuesto la pobreza le pega siempre encima a los sectores más vulnerables dentro de esa fracción de pobres, a los niños y a las personas mayores. La pobreza que más duele es la que sufre la infancia. ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿A ustedes qué les parece? Lo hemos visto varias veces, lo hemos visto muchas veces a lo largo del curso. Cuando vimos modelos económicos, cuando vimos conflictos sociales. ¿Qué pasa con la gente en pobreza y los recursos naturales? Es un círculo vicioso, porque estar en la pobreza implica que hay más necesidad de recursos y de alimentos. La gente en la pobreza sale dentro de sus capacidades a buscar más recursos, alimentos, presiona sobre los ecosistemas, hay más presión para obtener esos recursos y lo hace de una forma completamente insustentable. ¿Por qué? Porque necesitan salir, necesitan comer, alimentarse, vestirse. Entonces se generan los grandes conflictos ambientales debido a la sobreexplotación de especies, debido a la fragmentación de hábitat, a esos factores antropogénicos de cambio ambiental, están potenciados básicamente por la pobreza, que genera degradación de ecosistemas, que la degradación de los ecosistemas trae más desnutrición, trae más hambre, y esto todo más pobreza. Esto es un círculo vicioso. El hábitat en general, ustedes ya lo saben, se degrada por cuestiones naturales, como puede ser problemas de sequía, pero obviamente por los factores humanos. Que eso ya lo hemos visto muchas veces. La degradación de las tierras es consecuencia de acción humana y de factores climáticos, o de factores naturales, llamémosle. Entonces, la sobrecarga dada por lo que vimos recién, la sobrecarga de explotación, la extracción sin control de recursos, hace que los ecosistemas, el empleo de tecnologías no apropiadas, hace que los ecosistemas sean todavía más frágiles de lo que ya están y se terminen de degradar. Acá hay estadísticas por parte de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, en donde dice que América Latina y el Caribe tienen una superficie de 20.000, en realidad son 20,18 millones de kilómetros cuadrados, es muchísimo, de los cuales el 25% corresponde a tierras áridas y semiáridas. Y de esas tierras, de ese 25%, el 75% presenta serios problemas de degradación. En Argentina, este es el mapa de Argentina, Argentina es un país básicamente casi árido, desértico, ¿sí? En proporción, mucho más la parte seca y árida que la parte más fértil. Y te dice básicamente que en esas zonas desertificadas y de desierto se encuentra el mayor núcleo de pobreza y de indigencia. Mucho mayores que a escala nacional, que en el resto de las regiones. Estas personas habitan estas regiones con enormes restricciones biofísicas y económicas. No tienen buena agua, no tienen buena tierra, no tienen acceso a tecnologías modernas, lo que hacen como para explotar sus tierras. Normalmente la producción campesina que está restringida a esas áreas, en realidad lo que buscan es producir para alimentarse, no para obtener mercancías. Porque las pocas escasas tierras que tienen, las tienen para producir sus propios alimentos, porque si fueran buenas tierras, o se las hubieran tomado ya las grandes monopolios cerealeros, o las alquilan, pero en realidad lo que tienen básicamente son terrenos que están completamente presionados de una forma no sustentable para obtener alimentos. Y tienden a generar que con el tiempo las tierras esas pasen a tener muy baja productividad, sean frágiles y pueden llevar entonces a problemas de desertificación. ¿Cuándo? Cuando la capacidad del terreno es sobrepasada y no se puede recuperar el suelo ni la cubierta vegetal.
No pasa solamente en Argentina, pasa en muchas otras regiones. Acá vemos en Etiopía, en Uganda, en donde están áreas y áreas de terreno sobreexplotado y muy presionado que se ha desertificado. ¿Sí? Este es uno de los grandes problemas que trae la falta de oportunidades en el interior, en algunas regiones, hace que la degradación de la tierra, la falta de trabajo, la pobreza, ha puesto de relieve el fenómeno de las migraciones hacia ciudades, las migraciones de los alrededor, la formación de asentamientos poblacionales con alto crecimiento poblacional y completas condiciones de vida muy bajas, y están dadas por estas migraciones a las ciudades para buscar trabajo, básicamente. Están construidas en las periferias de las grandes ciudades. Ninguna fue construida siguiendo un plan de urbanización. En la mayoría de los casos carecen de servicios básicos, ni luz, agua potable, cloacas, viven de promesas. La pobreza, el desempleo y la violencia son constantes. Y las causas de esto son, obviamente, la inequidad, ciclos económicos, factores de política económica, políticas migratorias mal llevadas adelante, costos de migrar. Si no hay trabajo en tu provincia, ¿cómo vas a hacer que vuelva a tu provincia la persona? Acá vemos que en este gráfico a escala mundial, es la tasa de migración, esto es en el mundo, desde el año 90 al 2010, y vemos en esta curva que está aquí, que los países los países más ricos, son los que le ha aumentado muchísimo el ingreso de inmigrantes. La problemática en esos países ha generado el rechazo, es la continua aparición de focos neonazis, racistas, xenófobos, que lo estamos viendo tan claramente y tan descarnadamente actualmente, producto básicamente de esas corrientes migratorias que tienen básicamente en este momento, porque en otras épocas, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, principalmente eran migraciones debido a las guerras. La gente escapaba de las guerras. En cambio, lo que estamos viendo en las últimas décadas es que las migraciones son típicamente llamadas económicas. Estas son las de la década del 90, en donde vemos los países en verde son los focos en donde ha migrado mucha gente. Argentina ha recibido a muchos hermanos de Chile, Bolivia, Paraguay, últimamente de Perú, Venezuela. En el década del 90 en Venezuela migraba, pero ahora en Venezuela están emigrando. Y esto trae enormes consecuencias económicas y básicamente sociales y culturales. Acá vemos también cuáles son los países de qué zonas han emigrado, ¿sí? Y acá de qué zonas tienen inmigración. O sea, países que han recibido inmigrantes, principalmente Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Y esto ya es para tener una idea, ¿no? Y hemos visto y vemos y seguimos viendo enormes problemas de los inmigrantes ilegales. Acá lo simbolizamos con una de estas lanchas, ¿no? En donde en el Mediterráneo continuamente naufragan y hay mortalidad, hay mortandad. Pero enorme es el problema, por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? En donde allí han pasado y siguen pasando enormes problemas también de los inmigrantes, entre comillas, ilegales. Esto es lo que pasa en Siria, terrible, son noticias que salen a cada rato en los diarios. Y ya para ir cerrando, vamos a ir viendo
¿Qué cosa fue haciendo en los últimos años? ¿Qué aspectos fueron las organizaciones internacionales como Naciones Unidas fueron llevando adelante? ¿Qué propuestas? Muchas firmadas por presidentes, muchas firmadas por autoridades gubernamentales de alto rango de los países, como para, de alguna forma, cambiar esta cuestión. Y las principales fueron las de Naciones Unidas, las primeras que fueron las metas de desarrollo sustentable, que salieron a partir, teniendo como base las características del planeta de la década del 90, a partir del 90, se establecieron 8 objetivos para el 2015, firmados por muchos países, que el primero era reducir a la mitad la pobreza y el hambre, el segundo, lograr la enseñanza primaria universal, el tercero, eliminar las desigualdades entre los géneros en la educación, el cuarto, reducir en 2/3 partes en menos de 5 años la tasa de mortalidad, el 5, reducir en 3/4 partes las tasas de mortalidad materna, el 6, detener y revertir la epidemia de VIH-Sida y la incidencia de malaria y otras enfermedades graves, el 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incluyendo el reducir a la mitad la proporción de población sin acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico, y lograr una significativa mejora en la vida de 100 millones de habitantes de barrios carenciados o tugurios, y el 8, fomentar una asociación civil mundial para el desarrollo, es decir, que haya inversión en asociaciones para justamente el verdadero desarrollo. ¿Qué pasó con estas metas en el año 2015? ¿Cuáles fueron los indicadores? Cada una de estas metas tiene indicadores. Y vamos a ir viendo que, por ejemplo, la primera, que fue reducir el hambre, estamos viendo que la tasa de pobreza extrema en países en desarrollo del 90 al 2015 se redujo del 47% al 14%. En tanto que las personas que viven en pobreza extrema en el mundo se redujo de 1.926 millones a 836 millones. Ustedes después lean cada una de estos, digamos, objetivos que se cumplieron, porque ahí están incluidos los indicadores que se usaron. Por ejemplo, el cuánto, o sea, qué número de personas vivía con menos de tantos dólares por día. Es decir, acá están incluidos los indicadores que se usaron para analizar, en este caso, la meta 1. Acá vemos una figura en donde efectivamente del 80 al 2011, la pobreza global promedio en el mundo había descendido, con diferencias según las regiones, pero la tendencia era al descenso. Hablo de era porque la pandemia nos va a mostrar algún otro escenario. ¿Qué pasó con la enseñanza primaria universal? Acá están los indicadores, mírenlos. Pero en términos generales, los niños en el mundo en edad de recibir educación primaria que no asisten a la escuela se redujo del 2000 al 2015 a la mitad. O sea, la mitad de niños comenzaron a asistir a la escuela. Tasa neta de matriculación de la enseñanza primaria aumentó. Promover el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género. La tasa de matriculación en enseñanza primaria, la tasa de matriculación en enseñanza primaria dividida en género es un indicador, es el que se usó. Fíjense, en el 90 se inscribían 74 chicas y 100 chicos. En cambio, en el 2015 se inscribían más mujeres que varones. Además, el 90% de los países cuenta con más mujeres en el Parlamento desde 1995. Son indicadores que mejoraban
Reducir la mortalidad de los niños menores a 5 años. Cantidad de muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial, del 90 al 2015, se redujo a la mitad. La cobertura mundial de vacuna contra el sarampión mejoró. Por suerte, en Argentina volvimos a erradicar el sarampión que había vuelto en los años pasados. Y acá están los demás indicadores, mírenlos. Mejorar la salud materna, tasa mundial de mortalidad materna, muertes de mujeres por cada 100.000 niños nacidos, descendió. Mujeres siendo atendidas por personal capacitado, otro indicador, aumentó. Combatir el VIH-Sida y enfermedades relacionadas con transmisores. Fíjense, tratamiento de terapia antirretroviral a nivel mundial, aumentó el tratamiento del 2003 al 2014. Lo mismo que fueron muchísimas más las personas a las que se les dieron mosquiteros impregnados en insecticidas en África en 10 años. Son indicadores de mejoras en el objetivo 6. El objetivo 7, que tiene estos indicadores, incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas públicas, reducir la pérdida de biodiversidad, reducir a la mitad las personas sin acceso al agua potable, a servicios de saneamiento, y también reducir en más de 100 millones el número de personas pobres e indigentes, vemos que en particular se mejoró mucho el acceso de las personas al agua potable, casi se duplicó. Lo mismo que también se redujo el uso de sustancias que degradan la capa de ozono. Son algunos indicadores, pero en este sentido, en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, fue muy poco el avance. Y en cuanto a fomentar una alianza mundial para el desarrollo, también mejoraron en años en la inversión en oficializar instancias para trabajar en el desarrollo, organizaciones, como también la extensión de Internet en el mundo, como para que toda la gente pueda acceder a la información. Es decir, que en 15 años, o tal vez en 15 años, hubo tendencia a las mejoras. Fue entonces que en el 2015 las Naciones Unidas lanzan lo que es la Agenda 2030, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el primero sigue siendo el fin de la pobreza, y tenemos el segundo, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, el ODS 6, energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, el ODS 10, ciudades y comunidades sostenibles, el 11, producción y consumos responsables, el 12, acción por el clima, el 13, el 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, el 17, alianza. Fíjense cómo ya los relacionados con la biodiversidad, los relacionados con el ambiente, ya fueron desglosados en más objetivos. Y recordemos que cada uno de estos ODS tiene indicadores y tiene plantillas de trabajo en donde se pueden, desde una pequeña ciudad hasta una región, se pueden ajustar a los objetivos de desarrollo sostenible, que creo yo que es la salida para tener un planeta saludable y el desarrollo de sociedades humanas de forma sostenible en el bienestar. Es importante también, y aquí muestro una encíclica que fue propiciada por el Papa Francisco, que para mí es importante recalcarlo porque estamos hablando de ese sector relacionado con la cultura y la religión,
que tiene tanta relevancia en lo que hablamos de desarrollo sustentable. En este caso, el Papa Francisco representa a un sistema con un montón de personas que lo siguen, que lo escuchan y que lo atienden. Y la encíclica Laudato Si, que se las voy a incluir en el campus, yo les puedo asegurar que yo cuando la leí dije, Francisco cursó Equidesarrollo, porque es de lo que hablamos en todo el curso. Y es fundamental que instancias culturales y religiosas también se pongan en el hombro esta problemática, como en este caso, con esta encíclica. Y como mensaje final que doy en nombre de Ecología y Desarrollo, en todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, es que para nosotros es clave que las sociedades, para poder vivir en bienestar, para tener desarrollo, en el verdadero sentido del desarrollo, a partir de vivir en un planeta y de tomar de él y de darle a él algo con políticas sustentables, es imprescindible, fundamental, analizar el principal factor, que es disminuir la pobreza y desmoronar definitivamente la madre, el padre y todos los orígenes de la pobreza, que es la inequidad. Este proverbio lo que dice es que es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Esto se lo tomé a Klicksberg, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el rol de cada uno de nosotros. Por más pequeño que parezca o por más imposible que parezca que lo que hagamos pueda tener sentido o que pueda hacer algo, no nos olvidemos que por más pequeña que sea la luz, seguramente algo va a iluminar y es preferible tenerla a maldecir la oscuridad. Les mando un abrazo a todos y a todas y bueno, a seguirla, a ponerle toda la onda y terminamos por hoy.